show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Sí, ese soy yo. Tuve una sobredosis hace 10 años y gracias a esa experiencia cercana a la muerte tuve mi primer contacto con el Maestro Jesús. Y aunque no me siento orgulloso de eso abrió mis portales hacia el mundo espiritual y hoy después de 10 años ya puedo entenderlo todo y estoy listo para contarles mi testimonio. Quiero que sepan que es muy fuerte todo lo que les voy a contar. Pero después de 10 años y miles de mensajes que logré canalizar desde la dimensión espiritual, hoy lo entiendo todo y estoy listo para compartirles mi mensaje. Eso pasó por allá en el 2016. Yo era un adolescente rebelde. Me gustaba mucho la fiesta, en realidad no tomaba alcohol, pero me gustaban mucho las drogas. En ese entonces yo trabajaba como modelo webcam, lo que me permitía tener una buena estabilidad económica, pues ganaba en dólares y gastaba en pesos colombianos. El día de esa fiesta era un evento privado de música electrónica a las afueras de la ciudad de Medellín. Para ese día yo había comprado como 1.500.000 en droga, entre pastillas de éxtasis, MD, Tusi y otras. Cuando eso sucedió, eran alrededor de las 7 de la mañana del día siguiente. O sea, yo llevaba toda la noche consumiendo y el problema era que yo no sabía cuándo parar. Me encantaba sentir el estallar de esas pepas en mi cuerpo. Ese éxtasis una y otra vez. Pero ese día mi cuerpo colapsó. Comencé a convulsionar y me caí en la piscina. Mis pulmones se llenaron de agua y perdí el conocimiento por completo. Y es ahí cuando mi mente se nubla. Veo cómo todo se convierte en un remolino hacia el vasto vacío, un espacio negro lleno de risas demoníacas, de música electrónica y de mucho miedo. De repente veo como un espíritu inmundo que tenía forma como de carnero reencarna y empieza a atacarme, pero me ataca como con música electrónica. Eso que abre la boca y suena música electrónica, pero de una manera muy fuerte, tanto así que me hacían doler los oídos. Yo solo le pedía que se callara y que se alejara de mí, pero él se me tira encima y comienza a aruñarme y a atacarme. Como ustedes pudieron ver en el video, yo tenía el cabello liso y me hacía como una moñita. Él me agarraba pues de la coleta y me aruñaba y es ahí cuando comprendí que yo estaba en una batalla espiritual la cual estaba perdiendo. Y lo primero que se me vino a la mente en ese momento fue comenzar a rezar el Padre Nuestro, que era como lo que uno más sabía y como que sentía protección, y a reprender ese demonio. Te reprendo en el nombre poderoso de Jesús, fueron mis palabras. En ese momento, una luz ilumina toda oscuridad. Yo trato de mirarlo, pero su resplandor era tan fuerte que no me permitía diferenciar entre su rostro o su figura. Solo era una luz que con su sola presencia hizo que desapareciera toda oscuridad. Y en mi corazón empezó como una paz, como una tranquilidad. Y es ahí cuando siento que vuelvo en mí y puedo abrir los ojos. En ese momento tenía el sol encandelillándome los ojos, yo estaba al lado de la piscina y los paramédicos de la fiesta me estaban auxiliando. Ellos me sacaron rápidamente de la piscina y me subieron a una ambulancia. Yo en ese momento no entendía lo que había acabado de pasar y mucho menos entendía que estuve a punto de morirme. Me llevaron hasta una clínica y en la clínica lograron estabilizarme y pues eliminar todo el exceso de droga que tuviera en mi cuerpo. No enfaticé mucho en lo que me pasó, porque obviamente pensaba que todo lo que había visto o lo que había vivido eran productos de alucinaciones por la sobredosis que me había pasado, sin saber que ese día sería el principio de algo que marcaría mi historia. Ese día algo despertó en mí. En ese momento no sabía si llamarlo Dios, Jesús o ángeles de la guarda, porque no tenía mucho conocimiento espiritual, pero sea lo que haya sido ese día, me salvó la vida. Así que en ese momento comienzo a acercarme más a la religión y trato de alejarme más del mundo. Lo que la verdad era muy difícil para mí porque todo mi entorno, mis amigos, estaban muy rodeados de las personas que les gustaba ese tipo de fiestas, ese tipo de eventos. Casi todos mis amigos eran consumidores de droga, entonces fue súper difícil para mí poder como salir o dar ese paso. Así que como para manera de escape y salir de mi realidad se me ocurrió una idea: pedir la visa y mudarme a Estados Unidos, cambiar completamente de país. Pero bueno, eso no era tan fácil. En ese momento comienzo a entablar una relación más personal con eso que llaman Dios. Dios, si tú existes, ayúdame. Tú sabes que de verdad yo estoy sufriendo mucho acá y yo no soy feliz, yo quiero alejarme de las tentaciones y comenzar una vida nueva. Ayúdame a obtener esta visa que si tú me ayudas, yo te prometo que voy a dejar la droga. Y ojo aquí, esta parte es súper importante para más adelante.
Efectivamente, mi visa fue aprobada y yo me mudo definitivamente para los Estados Unidos. Me tomó aproximadamente 6 meses establecerme en mi nueva ciudad, hacer nuevos amigos y sentirme cómodo en mi nuevo espacio. Gracias a Dios, siempre he sido una persona muy abundante y no me costó mucho encontrar esa estabilidad económica en este nuevo país. Yo me mudé como en junio del 2019 y a diciembre 22, recuerdo mucho esa fecha, de ese mismo año, o sea, del 2019, tuve mi segunda experiencia. En ese momento yo me encontraba viviendo en la ciudad de Miami y pues estaba haciendo maleta porque en 2 días era Navidad, entonces yo me iba al otro día de viaje a compartir las Navidades con el que en ese momento era mi nueva pareja, un hombre exitoso, respetuoso y entregado a su familia, y estaba a punto de hacerme parte de ella. Pero en ese momento yo aún estaba cargando con la cruz de mi pasado y en un momento de ansiedad llamé a un amigo y le dije que me fuera a visitar. Pero le dije, trae Tusi. Y él me dijo, no, no tengo. Yo le dije, como pues consigue. Luego de una hora, él me llamó y me dijo, ok, te conseguí, pero con el amigo de un amigo de un amigo. Así que no sé qué tal sea. ¿Estás seguro que lo quieres? A lo que yo le dije, sí. Cuando mi amigo llegó a mi casa, decidí pegarme 4 pases de la bolsa. Mi amigo decidió no hacerlo porque pues era entre semana, ya eran como las 12 de la noche, él tenía que trabajar al otro día, así que definitivamente el que quería era yo. Pero de repente, como a los 30 minutos de haber comenzado a consumir, mi cuerpo comenzó a desvanecerse. Sentí como la garganta se contraía y empecé a sentir como un cosquilleo en todo el cuerpo, como pullitas. Poco a poco comienzo a desvanecerme en el comedor de mi casa. Y el comedor de mi casa era redondo. Entonces yo empiezo a imaginarme cómo eso se vuelve como un remolino de fuego y sale un carnero. Sí. El mismo carnero que yo ya había visto en mi episodio anterior. Él se burla de mí y comienza a ofrecerme más tusi. Me dice, mira, mete más. Eso es lo que te gusta, ¿no? Conmigo tendrás todo el tus ilimitado por toda la eternidad. De repente veo cómo él amarra mi pie a la pata del comedor y empieza a jalarme, atrayéndome hacia él. Yo comienzo a gritar y como yo ya tenía conocimiento de Dios, empecé a pedirle perdón a Papito Dios. Es en ese momento cuando un ser de luz aparece y toma mi mano, pero me dice al oído, tú lo tenías todo. Estás estrenando el apartamento de tus sueños. Estás a punto de hacer tus papeles americanos. Tu familia está súper bien. Vistes la ropa que te gusta. Tienes la vida fitness con la que siempre has soñado, porque en ese momento estaba estrenando entrenador personalizado. Y todo eso lo acabas de perder sin disfrutarlo por meterte un pase de tusi envenenado. Sí, es veneno lo que tiene eso. Vivía como en un piso 26 en un edificio en el downtown de Miami. Y yo empiezo a ver como la película en el balcón, cómo llega la ambulancia, mi mamá llorando, cómo sacan mi cuerpo, cómo mi hermana está en Colombia súper preocupada, llamando, o sea, pasan toda la película de mi vida como en un minuto. Y es ahí cuando lleno de miedo le pregunto a esa luz, ¿es verdad? ¿Estoy muerto? Y él simplemente me responde, recuerda que Dios es amor. Dios es perdón y Dios es reconciliación. Perdón, es que me acuerdo y como que me da todo. Y en ese momento Él me pone a escoger, ¿qué quieres? ¿El agua de vida o los caminos de la perdición? Y me muestra el carnero que está al otro lado, que tiene como cachos gigantes y patas de vaca y tiene mucho tus y me dice, ven, ven, toma más tus y esto es lo que a ti te gusta. Y yo estaba como que flipando, literal. En ese momento, al yo ver esa realidad, empiezo a reprender y a cancelar la droga para mi vida. Cancelo la droga en el nombre poderoso de Jesús, era lo que yo gritaba. Y decía, no, no quiero esto, cancelo y renuncio. Suelto todas estas cargas y empecé a hacer una oración súper poderosa porque en eso yo ya tenía más conocimiento del mundo espiritual. Entonces empiezo a hacer mi propia batalla espiritual contra ese demonio que todavía me seguía persiguiendo. En ese momento esa luz tan poderosa simplemente me dice, toma agua y regresa a la realidad. Pero eso sí, no vuelvas al lugar del que un día ya te saqué. Fue un mensaje muy claro. En ese momento como que reacciono, vuelvo en mí y mi amigo me está dando leche. Mi cuerpo está encima del tapete que está debajo del comedor, todo orinado y me había hecho del 2. Así que mi amigo muy preocupado dijo como, ok, tenemos que ir a emergencias. Nos fuimos para emergencias, me hicieron unos estudios, me hicieron un lavado estomacal y resulta que esa porquería que le habían vendido a mi amigo
tenía veneno para ratas. O sea, qué locura. Y recordé el mensaje que me había dado esa luz celestial en el momento que yo estaba alucinando. Es veneno lo que eso tiene. ¿Cómo esa luz sabía lo que era lo que me estaba causando eso? Porque esta vez no era una sobredosis. Es más, esta vez era una dosis mínima. Pero una vez más, pienso que simplemente eran alucinaciones producto de la droga, que era un video mental, que era mi propio yo sintiéndome mal por lo que estaba haciendo y alterando mi estado de conciencia. Sencillamente eso. Ah, pero algo sí cambió esta vez. Le cogí miedo a drogarme. Y comencé a pegarme más y más de Papito Dios porque siento que Él siempre estaba conmigo, nunca me abandonaba. Inclusive cuando le rompí la promesa que le había hecho, ¿recuerdan? Así que tomo la decisión de mejorar muchos aspectos de mi vida, de meterme a una iglesia cristiana y caminar cada vez más en los caminos de Dios. Empezar a buscar preguntas, empezar a escudriñar de que ese es, pues, qué es la espiritualidad, porque yo era una persona como ustedes. Por eso les estoy contando este testimonio, porque yo era una persona normal que venía de la oscuridad y solito, a mí nadie me dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Solito empecé a conectar con Dios, solito empecé a pedirle a Papito Dios, que inclusive en el momento más oscuro de mi vida, lo primero que hice por inercia fue aclamar a un Dios o a un Jesús que de pronto yo no conocía y que no tenía la certeza si existía o no. Pero Él me respondió. Después de esa experiencia, yo sigo mi vida normal como la de cualquier joven. Salgo de fiesta de vez en cuando, no me gustaba tomar tanto alcohol, pero pues me parchaba con mis amigos. Un año después, decidimos ir con un grupo de amigos a un festival de música electrónica en la ciudad de Nueva York. Era un evento gigante, más de 5.000 personas. Pero yo ya era un hombre nuevo, un hijo de Dios, así que no tenía por qué temer. Llegamos como a las 6 de la tarde. La fiesta empezaba a eso de las 4 de la tarde y se acababa el otro día a las 5 de la mañana. Entonces nosotros llegamos al evento como a las 6 de la tarde. Iba como con 10 más o menos de mis amigos, entre hombres y mujeres. La pasé súper rico al principio, todo normal hasta el momento. La estaba pasando bien, estaba disfrutando, no estaba tomando alcohol ni metiendo nada. Así que pues toda la noche a punta de energizantes, Red Bull. Pero a las 3 de la mañana aparece la tentación en mi vida. Una amiga me dice, ay no bebé, tú ya vas toda la noche sin hacer nada. Métete una pepita de éxtasis conmigo, media pepita, ¿qué es lo mucho que te va a hacer? Igual la fiesta ya se va a acabar, solo es media pepita. Y pues en ese momento me dejo ganar por la emoción del momento y digo, pues sí, solo es media pepita, ¿qué tanto puede hacer? Y acepté. ¿Qué tanto? Como a los 30 minutos, cuando esa pepa estalló, mi cuerpo comienza a temblar y empiezo a sentir como esas pullitas que ya había sentido antes. Entonces me asusto y comienzo a caminar hacia atrás, a alejarme de mi grupo de amigos. Pienso yo en ese momento como, ay no, el video ya viene otra vez. Y empiezo a caminar hacia atrás y a alejarme porque me daba vergüenza que mis amigos me vieran así. En eso yo comienzo a ver a todos lados y comienzo a ver a las personas todas pegachentas, oliendo horrible porque estábamos todos pegados así súper unos encima de otros, oliendo a chulo, eso olía como a azufre en esos lugares, y no gas, de verdad, recordarlo, gas. Tenían esos ojos retorcidos de tanta droga que consumía. Entonces me asusté tanto que preferí mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo, y es cuando tres seres de luz aparecen. Me miran con tanta tristeza y me dicen, teníamos tanta esperanza en ti. Hemos estado detrás de ti en cada paso que das. Las oraciones de tu mamá no sirvieron de nada. Toda tu familia está desde aquí arriba dándote ánimos, esperando que cruces la luz. Es una batalla contra ti mismo y vas perdiendo. En ese momento yo los cuestiono, ¿esperándome? ¿Es verdad? O sea que ustedes sí existen. Yo todavía en mi incredulidad. Mi mamá ya sabe lo que me está pasando, porque cabe aclarar que todo esto que les estoy contando es la primera vez que lo externo. Ni mi familia ni mis amigos saben lo que me pasaba. Yo simplemente a mis amigos más cercanos que me veían en esos episodios, todo lo resumía en me metí otra vez en mi video. Porque por más que todo conectara, que todo fuera como una secuencia, que todo lo que les he ido contando ha tenido años de diferencia y años de madurez en mi vida, todo conectaba perfectamente, para mí yo estaba resignado a pensar que simplemente era
un episodio de alucinaciones causadas por la droga, un video, simplemente un rayo. Pero volviendo a ese día, yo comienzo a mirar a todos lados y me asusto y comienzo a correr. Y empiezo a escuchar esas voces demoníacas de mi cabeza que me decían, no corras, ya estás atrapado. Este es tu infierno y tú vas a estar atrapado en este infierno y por más que trates de huir, no vas a poder, no fuiste capaz, ya nos perteneces, le perteneces al mundo. Y yo empecé a correr como loco, yo simplemente corría para todos lados. Yo empujaba todo lo que iba a mi paso, a mí no me importaba, o sea, yo no estaba siendo consciente, yo no estaba en este plano terrenal, yo simplemente estaba como en una dualidad entre la dimensión espiritual y la dimensión terrenal y yo simplemente corría para salvar mi vida. En ese momento, una persona de seguridad me agarró tan fuerte y me dijo, "What's going on with you?" En español, ¿qué te pasa? Y yo le dije, I'm just looking for the exit. Solo necesito la salida, solo quiero salir de acá. En eso la persona de seguridad como que me agarra y me saca de la fiesta, me ayuda a encontrar la salida porque era muy difícil, había mucha gente, eran muchos stage, era un lugar gigante. Cuando yo logro llegar a la salida, empiezo a correr súper rápido y entre más corría, más escuchaba como la fiesta se iba desvaneciendo. Entonces en ese momento miro yo hacia atrás y veo cómo se vuelve un agujero negro y como en ese agujero negro entra el remolino y se traga toda la fiesta. Cuando ya por fin logré alejarme, intenté pedir un Uber con mi celular, así que saqué el celular y yo dije, no, quiero devolverme para el hotel al cual me estaba hospedando. Intenté pedir el Uber, pero las teclas se veían como en 3D, 4D y 5D. Ahí yo recuerdo, ok, estoy en mi video y la única manera para salir de este video es tomando agua. Gran lección que me enseñó Papito Dios. Porque cuando a mí me gustaba tanto la droga, yo no me hidrataba, yo no tomaba agua. Y esa deshidratación era la que producía que mi cuerpo colapsara y convulsionara. Eso fue algo que en una experiencia espiritual, Papito Dios modificó el supuesto video y lo arregló. ¿Quieres salir de ahí? Toma abundante agua. Entonces yo recordé y dije, ok, lo que tengo que hacer es buscar agua. Seguí caminando y encontré un 7-Eleven, que esos son como unos mini market que están abiertos 24 horas aquí en Estados Unidos. Entonces entré, me compré 4 botellas de agua y me salí a tomármelas en la acera que estaba pues ahí enfrente del mini market. Simplemente me senté en el piso y empecé a tomar agua. Cuando ya iba como por la tercera botella, ya sentí que volví, o sea, sentí que mi conciencia volvió a mi cuerpo. ¿Cómo me di cuenta? Porque sentí frío, sentí mucho frío. Claro, yo estaba en una fiesta con muchísimas personas y en ese tipo de fiestas uno se quita la camisa porque hace mucho calor, porque estamos todos encerrados, pero yo ya estaba en Nueva York a finales de agosto, cuando empieza a entrar el otoño, sin camisa, con un short súper cortico, corriendo como loco, en medio de la calle, alrededor de las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Estaba haciendo un frío increíble. Cuando yo ya soy consciente de que volví en mí, de que ya eso pasó y eso ocurrió, yo dije, ok, ya voy a poder pedir un Uber. Entonces saqué mi celular y efectivamente ya el celular se veía normal. Yo simplemente pensé, gracias Dios. Pedí mi Uber y me fui para el hotel en donde me estaba hospedando. Me metí a la ducha, me tomé una ducha de agua fría y bueno, me recosté en la cama como a relajarme. En esas me suena el celular y me llama mi amiga. Dice que bebé, ¿vos dónde estás? Te estamos esperando. Fijo, tú estás con alguien por allá. Ven al carro que ya nos vamos para el after party. O sea, yo había acabado de tener una crisis nerviosa, una experiencia espiritual, había tenido un salto dimensional que en ese momento no sabía qué era. Y esta niña está pensando que yo estoy por ahí haciendo lo que no debo, con quien no debo, extraños de una fiesta, por favor. Yo simplemente le dije, no, bebé, la verdad, me rayé con esa pepa. Y la verdad, yo no quiero ir a ningún after party, yo simplemente me quiero quedar a descansar y me quiero devolver ya para Miami. En eso mi amiga me dice, ay amor, pero ¿cómo te fuiste solo? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no le dijiste al menos a los niños? ¿Pero estás bien? Y yo le dije, sí, bebé, la verdad, yo estoy bien, pero yo no quiero ir al after party, yo ya no quiero estar acá, yo me voy a devolver para Miami mañana. La fiesta duraba 4 días y eso había pasado en el primero, o sea, yo no iba a aguantar todo ese tiempo y definitivamente sentía que era un lugar en el que yo no quería estar, un lugar al que yo no quería volver. Y como dato curioso, sí me quedó un rayecito que ya estoy trabajando en sanar porque no quise volver a Nueva York, qué miedo. Ese día simplemente me acosté a dormir y cuando me levanté, pues yo ya había adelantado el vuelo para irme de vuelta a mi casa y pues nada, me fui para Miami. Después de esa experiencia yo dije, no más, me tengo que ir de Miami.
Y yo siempre solucionaba todo con huir y nunca enfrentar mis problemas. Pero en el fondo sabía que lo único que en ese momento mi corazón deseaba era alejarme de todo lo que produciera una tentación para mi vida y no volver a hacerlo más. En eso yo ya me había casado con un hombre maravilloso, pero no vivíamos juntos. Yo vivía en Miami y él vivía en Washington, D.C. Así que se me ocurrió la idea de mudarme para Washington. Así podría estar más cerca de él y así poder comenzar de nuevo otra vez. Y la verdad, siento que fue lo mejor que pude hacer. Todo empezó a verse de un color diferente. Empecé a gestionar mis papeles americanos, entré a la universidad, tuve la oportunidad de conocer la Casa Blanca, cambié de amigos, conocí gente súper interesante, conocí gente nueva, reforcé mi inglés y pude crear un nuevo personaje, como un nuevo avatar, porque nadie me conocía. Entonces cuando llegaba la tentación y me querían ofrecer algo de droga, yo decía, no, yo no hago eso. Y cuando cuestionaban el por qué, simplemente decía con orgullo, porque soy cristiano. Y en lugar de sentirme rechazado o avergonzado, la gente era como, wow, me encanta que un chico tan joven no haga esas cosas, qué chévere. Que era como medio hipócrita de sus partes porque ellos también eran chicos jóvenes ofreciéndomelo. So, ok, aquí no estamos para juzgar a nadie. Pero eso lo que hacía era como aumentar mi ego y me hacía sentir bien. Y yo como que sí, esto es lo que yo quiero vivir. Mi economía estaba en el prime. Mi esposo me daba todo lo que yo quería. Carro nuevo, ropa nueva, de la mejor marca, me pagaba mis estudios, me daba una mensualidad. Todo comenzaba a verse como una vida perfecta. Y cada cosa se la empecé a agradecer a Dios. Para mí, todo tenía el nombre Dios, tu Maestro Jesús y tus santos ángeles por detrás. Yo iba a la iglesia todos los domingos, hacía estudios bíblicos los miércoles y trataba de ayudar a todo el que pudiera, así como Dios había puesto una persona en mi vida que me ayudaba en todo. Para ese entonces yo ya llevaba 2 años viviendo en Washington, alejado de mis viejos amigos de Miami, alejado de mi vida de Colombia y como en esta nueva vida. Y llega una nueva alegría a mi corazón y es mi residencia permanente de Estados Unidos. Por fin, después de 3 años atrapado, sin poder salir de este país, ya por fin me llega mi residencia y puedo volver a mi país, ver a mis viejos amigos, ver a mi familia, compartir con pues familiares que no había visto hacía mucho tiempo. Así que organicé un paseo para mi bienvenida en Guatapé. Yo quería algo muy tranquilo, una cabaña de lujo, reservaciones en los diferentes restaurantes, contacto con la naturaleza y mis amigos más cercanos de Miami y de Colombia. El plan era perfecto, pero lo que yo no estaba contemplando era que estaba a punto de enfrentarme con mis demonios del pasado, a las marcas que me dejó el mal recuerdo y el mal tiempo que pasé cuando estaba en ese país. Pero sin miedo a nada, a la final ya somos un hombre nuevo, somos un hijo de Dios, así que decidí seguir adelante con mi plan. Lo que no contaba es que mis planes no estaban alineados con los de mis invitados. Y cuando llegamos a la cabaña, una amiga llegó con 2 DJs, con una consola y con tremendos parlantes de sonido. Mis amigos de Colombia también habían llevado un DJ. Total, una fiesta sorpresa para mí de parte de mis amigos. No sé si me agradaba tanto la idea de hacer una fiesta porque no estaba alineado con lo que yo era en ese momento. Pero no podía negar que me encantó el detalle que tuvieron esos amigos conmigo. Cuando llegó la noche, se armó la rumba. Música a todo volumen, alcohol, 50 gramos de Tusi llegaron a esa cabaña. Yo no lo podía creer. Mi bienvenida se había convertido en un PBT en Colombia. No lo planeé, pero una cosa llevó a la otra y en eso se convirtió. Esa noche yo solo tomé un poco, la pasé súper bien, igual estaba súper feliz porque recordemos que estaba celebrando un nuevo logro más en mi vida y que por fin estaba de vuelta en mi país, pero ya como un residente americano. Cuando ya eran como las 7 de la mañana, mis amigos, la mayoría estaba súper ido. Y yo tenía hambre, claro, yo era el único que no estaba consumiendo ningún estupefaciente, eso yo tenía hambre. Entonces yo les dije a todos como que, ok, vamos a desayunar, pero nadie quería ir a desayunar conmigo. Entonces en ese momento sí me molesté y les dije como que, no. Yo les dejé hacer la fiesta, pero ustedes también tienen que compartir conmigo. Yo hice todo esto para ustedes también. Ya los desayunos estaban pagados, o sea, como el buffet de los desayunos estaban pagados, las cenas estaban pagadas, o sea, todo eso ya estaba pago. Yo les decía, ok, al menos compartan conmigo una sola vez. Vamos todos juntos, yo tengo hambre, ustedes también tienen que alimentarse y yo pues obviamente eran mis amigos, yo tenía que cuidar de ellos también, yo era el único que estaba cuerdo, aunque bueno, pues ellos se saben cuidar solitos. Pero a la final como que todos decidieron, ok, sí, Mao tiene razón, vamos todos a desayunar juntos. Llegaron los carros a recogernos, fuimos al desayuno, todo eso, luego volvimos a la cabaña.
Nos bañamos, nos arreglamos y ya era el segundo día de la fiesta. La segunda noche la fiesta continuó. Miles de llamadas desde la administración del club donde yo había alquilado la cabaña. Tienen que apagar la fiesta. Y yo desde mi zozobra y desde el ego que manejaba de todos modos en ese momento, yo era como que, ay, bueno, si nos van a multar, porque me habían dicho que me iban a multar, pues que nos multen. Al igual, por plata no es. Una frase que solía decirme cada día a modo de manifestación, pero a veces no sabía en realidad cómo la estaba usando. Por un momento a mí se me olvidó que yo estaba en un lugar súper elegante, de encuentro con la naturaleza, un retiro, de paz espiritual, y se había convertido en una fiesta sin descanso por 4 días. Al día siguiente, mi esposo se da cuenta que yo estoy en una tremenda rumba en Colombia. Obviamente yo estaba escapado, él no me iba a permitir que yo me fuera para Colombia en una cabaña con todos mis amigos, pues con algunos de mis amigos, sea lo que sea, no lo iba a permitir. No estaba contemplado que iba a ser una fiesta, pero así fuera, un simplemente parchecito como yo lo tenía contemplado, igual él no lo iba a permitir. O sea, ¿qué hace mi esposo en Colombia si debería estar es aquí conmigo? Yo le mentí un poquito y me le escapé. Cuando él me llama y me dice que ya sabía que yo estaba en Colombia y que teníamos serios problemas, en lugar de sentirme mal, simplemente le dije como que, ok, amor, ya lo sabes, hablamos cuando llegue. Y me liberé. Les dije a mis amigos como que, ok, ya me pillaron, pero bueno, ya no me tengo que esconder, ya estoy más tranquilo, ya puedo subir historias, ya puedo decir que estoy en Medellín, me encanta. Así que ahora sí que comience la fiesta, prendan todo y traigan todo porque nos vamos a enrumbar. Yo estaba en el pleno éxtasis de la felicidad porque ya no me tenía que estar escondiendo. Pero al caer la noche, la tentación vuelve a mi vida. Mi amiga, sí, la misma amiga que me había dado esa pepita en Nueva York. Me dice, amor, mira que ya es el último día, sopla un poquito con nosotros, mira que nada te va a pasar. Si vuelves a tu video, no pasa nada, aquí solo estamos tus amigos de confianza, tú nos escogiste. Esto no es ningún lugar público, solo estamos tus amigos y tú. Nadie te va a grabar, suelta ya esos pensamientos de que porque algún día alguien te grabó, déjalo ir, ya no pasa nada. Aquí estás con tus amigos y nadie te va a grabar. Además, tú viniste a pasarla bien, a celebrar. No te vamos a dejar solo. Estás en tu espacio. Alquilaste todo esto para ti, así que disfrútalo. Así que por un momento pensé, bueno, pues sí. Pero si me llega a pasar algo, por favor no me vayan a grabar. Yo ya venía con ese trauma de lo que había pasado en Colombia y ahí mi amiga me dice, ay no bebé, como bobo, ¿cómo te vamos a grabar? Si vinimos fue a pasarla bien. Así que yo acepto y comienzo a soplar con ellos. Para ese entonces yo ya llevaba 2 años sin consumir completamente nada. Así que pues fue como, wow, ¿qué estoy haciendo? Vinieron los primeros pases, luego los segundos y como que nada pasaba. Entonces, como quien dice, entré en confianza. Hasta que en un momento, en el medio de la noche, suena una canción electrónica que a mí me gusta mucho, que es como, dice como, Here we go again, here we go again. Y yo estaba dándola toda, sintiendo como la música, la rumba, todo, pero mi cerebro inmediatamente la cogió como, ok, aquí vamos otra vez. Y de repente, en un momento en medio de la noche, yo empiezo a ver cómo mi cuerpo empieza a caer lentamente en el sofá que estaba en el medio de la finca. Yo comienzo a mirar hacia todos lados, a ver si alguien me estaba mirando y comienzo a temblar. Empiezo a sentir estas pullitas que yo ya reconocía y yo, ok, aquí vamos otra vez. Y de repente cambia mi realidad. Entro en un plano completamente diferente. Mis amigos desaparecen, la finca ya no era la misma, ya era un lugar completamente nuevo y desconocido para mí. Yo empiezo a ver y empiezo a escuchar como muchos lamentos, empiezo a escuchar como almas llorando, cómo me pedían que las ayudara, que las auxiliara y yo no entendía nada, pero tenía mucho miedo. Yo comienzo a caminar y veo cómo esas almas tratan como de agarrarme, eran como espíritus oscuros, pero eran como una lucecita muy tenue en el medio de la oscuridad, tratando como de agarrarme y pidiendo mi ayuda. Y de repente veo como un manto blanco, hermoso, con unas sandalias, empieza a caminar al lado mío. Yo lo veo y le digo, Maestro Jesús, ¿eres tú? Y él me responde con un claro sí. Y en ese momento yo no puedo contener las ganas de llorar y le pregunto, ¿cómo así? O sea, que si era verdad, o sea, como que sí existes. O sea, yo sentía como que todo lo que yo creía lo estaba materializando en ese momento y era un momento muy emocional. Él me dice sí, y estoy aquí para guiarte en tu camino hacia la luz.
Entonces comenzamos a caminar por un sendero juntos y él me muestra, a la izquierda estaban todas las almas en pena, todas las almas llorando, y como yo ya venía con él, le suplicaban a él que los perdonara, suplicándole por perdón. Y él me dice, estas son almas de las personas que nunca quisieron aceptar a Dios en su corazón y quedaron atrapadas en el odio que existe en sus mentes. Y ya nosotros no podemos hacer nada por ellas. Pero también está esa otra realidad. Y ahí me muestra como a la derecha un paraíso hermoso, precioso, lleno de ángeles cantando y danzando. Un paraíso celestial, árboles maravillosos. Yo solo decía, oh my God, o sea que esto es real. El cielo existe, el paraíso existe. Tú eres real, siempre he creído en ti, siempre te he seguido. Y él me dice, claro que sí, yo siempre he estado en tu corazón. Cada vez que mires a los ojos de tu hermano, míralo como si me estuvieras viendo a los ojos a mí. Cada vez que hables con tu hermano, háblale como si estuvieras hablando conmigo, porque Dios habita en ti, habita en mí y habita en ellos. Todos somos una unidad con el Padre y el Padre es con nosotros. Cuando veas un árbol, abrázalo. Cuando veas a tu perrita, siente a Dios en ella. Dios está en todo y todos estamos en Él. No te creas separado del Padre, porque Él está en ti, está en mí y está en nosotros. Dios es amor, Dios es perdón y Dios es reconciliación. Ahora recuerda que hay un camino y una salida. Toma agua, el agua de vida, y no lo olvides, no vuelvas al lugar donde de un día ya te saqué. Y en ese momento, como que vuelvo en mí y miro a mi alrededor y todos mis amigos están así. ¿Qué te pasó? Yo estoy con una amiga al lado que me está dando como unos huevitos que me hicieron revueltos para poder comer algo y que se me bajara, y me estaban dando agua de tomar. Si te está gustando mi historia, no olvides seguirme, darle like y comentar para la siguiente parte. Y yo simplemente les dije como que, ¿vieron eso? Y ellos, sí, nos estabas viendo como demonios y veías al DJ como un ángel. Y yo, niños, yo no estaba en este plano terrenal, yo estaba en un lugar muy alejado de esta realidad. Pero si es difícil para mí entenderlo, va a ser mucho más difícil para ustedes. Así que vamos a dejarlo en estaba en mi video. Pero ya para ese momento yo entendía que no existía ningún video, porque a lo largo de mis experiencias y de todo lo que yo había estado viviendo durante esos años, no era el mismo video, era el mismo mensaje, pero no era el mismo video. Al principio yo me enfrentaba contra mis propios miedos, que se veían representados en el carnero. Al principio me ponían a escoger qué era lo que yo quería, pero ya Papito Jesús y Dios sabían lo que yo quería y que eso no era lo que yo quería, que soy humano, que cometo errores, que sí, que recaía, que tenía momentos de debilidades, pero ya no me volvían a preguntar. En esa última experiencia no me preguntaron qué escogía, porque él ya sabía mi respuesta, él ya sabía cuál era la respuesta de mi corazón. Entonces en ese momento yo confirmé que no era ningún video, que no era producto de la sobredosis, que no era producto de la droga, simplemente yo alteraba mi conciencia para poder lograr llegar a ese plano espiritual al que todos tenemos acceso. Con ese mensaje tan directo, cierro un capítulo de mi vida y suelto una cruz que había cargado por años. Esa experiencia con Papito Jesús la sentí tan real, como un abrazo al alma, como una curita para mi corazón. Y era la motivación para definitivamente nunca, óiganme bien, nunca volver al lugar de donde Él me sacó, de los caminos de la muerte, de la oscuridad y de todo el sufrimiento que la droga ocasionaba en mi vida. Al final, Él siempre me dio a escoger y yo siempre escogí el camino de la luz. Ya han pasado 3 años desde entonces y nunca más volví a tener una recaída. Y entendí que el amor de Dios supera todo entendimiento, que Él no nos juzga y no nos castigan como algunas religiones nos lo hacen ver o nos lo hacen creer. Y para todas esas personas que de pronto conocen a Mauricio Pombo de antes y el Mauricio Pombo de ahora y siempre me preguntaban, hey, pero tú, ¿cómo hiciste para volverte tan espiritual? ¿Por qué eres tan entregado a Papito Dios ahora? Bueno, esto era lo que yo venía cargando durante esos años, que lo guardaba en mi corazón calladito y nunca lo había contado porque no estaba seguro de qué era eso que estaba pasando en mi vida. Pero y entonces, el video desapareció por fin. Y es aquí donde comienza lo más interesante de esta historia. Es aquí donde comienzo a conectar los puntos cardinales de mi vida. Y es muy curioso porque, como les decía, todo lo que
les he ido contando ha pasado en diferentes timelines de mi vida, empezando por el 2016, luego 2019, luego 2020, 2022 y bueno, ya finalmente en el 2026, ya esos episodios por medio de alucinaciones o de drogas que me ayudaban. Miren, yo he aprendido algo en este mundo espiritual y es que así como los indígenas y los chamanes lo sabían, por medio de medicinas ancestrales tú puedes acceder al plano espiritual que está con nosotros, que está aquí, simplemente que no lo podemos ver, pero no es el camino que uno debe tomar. Y para eso les estoy compartiendo eso, porque ahorita la historia se va a poner maravillosa. En los últimos 3 años comienzo a adentrarme más en un mundo espiritual, ya desde la madurez, a conectarme con la naturaleza, a meditar en Dios, a hacer la oración parte de mi vida. Ya no hacía nada sin primero consultarlo con Dios. Comencé a adoptar costumbres como el caminar por el pasto descalzo para liberar toda esa energía, conectar con el cosmos, la luna, las estrellas y este universo tan maravilloso, porque definitivamente si hay algo que todas esas experiencias me habían demostrado es que sí existe un camino espiritual, sí existe una dimensión espiritual, pero ¿qué tan amplia es? Y es ahí cuando nace una nueva pregunta en mí, una nueva fascinación. ¿Existen seres en otros planetas o estamos solos? ¿Tendremos hermanos superiores? En ese momento comienzo a leer acerca de contactar seres de otros planetas, conectar con seres extraterrestres. Ya eso era como un nivel de conciencia más elevado, al cual había llegado solito, con mis propias experiencias. Leyendo acerca de seres de otros planetas, comienzo a entender que tú tienes que prepararte mental y físicamente para poder tener como un contacto o tener pues, como un viaje astral, por decirlo así. Pero si yo ya había conocido mis seres de luz por viajes astrales, yo sabía que eso era posible, o sea, nada me lo quitaba de la mente, pero no estaba 100% seguro de si existen o no seres de otros planetas. Entonces, nace una nueva fascinación en mí, saber qué hay más allá. Comienzo a preparar mi cuerpo y mi mente porque leí que tenía que alimentarme bien, hacer ejercicio y que esos eran algunos de los requisitos y comienzo a utilizar portales numéricos como medio de comunicación. Eso del 88 y esos portales que uno a veces como que ve en internet. Pero si algo me caracteriza, como desde el momento uno en que yo comencé mi relación con Dios, fue tan sencillo con, no un padre vino y me dijo, Dios es esto, no. Yo dije, Dios, si tú existes, yo quiero que me ayudes en mi vida. Igual, mismo ejercicio. Entonces hace 2 años salgo yo al balcón, al patio de mi casa, como loco, pero con fe, en uno de esos portales. Cierro mis ojos, respiro, preparo mi respiración, preparo mi cuerpo y me abro a seres de luz. Me presento. Mi nombre es Mauricio Pombo. Vivo en Estados Unidos. Y hoy me encuentro aquí con un corazón abierto y dispuesto para que cualquier ser de luz, hermano superior, alien, extraterrestre, lo que sea que haya, en ese universo, en ese vasto universo y reciba esta señal, quiero que sepan que acá está mi corazón, que estoy dispuesto a ser un contactado, que doy mi aprobación para que ustedes entren a mi vida, que quiero saber más de ustedes, que estoy abierto en conciencia, cuerpo y alma y los acepto como parte de mi familia. Y bueno, comienzo a hacer como oraciones mentales telepáticas a las cuales yo pensé que desde acá, desde Estados Unidos, me le iban a responder por allá Júpiter, Plutón, Urano, Neptuno y Plutón iban a llegar acá y se me iban a aparecer. No es así, pero tampoco es que no pase o no exista. Después de realizar como estas como disposiciones de fe, a ver qué es lo que hay, resulta que en el universo reciben esa señal. Eso yo lo hice como 2 años atrás. Eso en el universo reciben esa señal y comienzan a bajarme información por medio de una tinnitus. Es como una vibración que yo empiezo a sentir en el oído y de repente yo siento como un zumbido en mi oído
e inmediatamente un mensaje, somos tus ángeles y estamos aquí. Pero como yo sigo siendo humano, como siempre, dejo la incredulidad para mí. ¿Será verdad? ¿O será mi mente haciéndome pensar lo que quiero escuchar? Siempre era la duda. En eso yo empiezo a averiguar más, pero recordemos que ya estoy más enfocado. La existencia de Dios para mí no tiene duda, pero pues ya estaba en un nivel de conciencia más elevado y quería saber qué más hay en este planeta. Entonces empiezo a averiguar un poco más acerca de los aliens, hermanos superiores, y lo bonito es que todo conecta, todo viene con Dios, la fuente, el creador universal. El mismo Dios de nosotros es el mismo Dios de supuestamente los seres espaciales, que en ese momento yo hasta ahora estaba averiguando. En eso me llega un mensaje de un podcast en el que supuestamente una persona contactada recibe el mensaje, y el mensaje que todos estos hermanos superiores tienen para nosotros como humanidad es que aprendamos a eliminar el sentimiento negativo. Que aprendamos a eliminar el sentimiento negativo de nuestras vidas. Si era verdad o no, no lo sabía, pero sonaba súper lindo y yo dije, ¿qué tal si lo practicamos? Porque cada vez, ellos nos explicaban que cada vez que un sentimiento negativo llega a nuestra vida, ese sentimiento oculta la verdadera pureza del sentimiento. ¿A qué se refieren con eso? Que si yo tengo mucha rabia por algo, y yo cojo y voy a dejar el micrófono por aquí, y yo cojo y le hago al sentimiento esto, la pureza del verdadero sentimiento va a salir a flote, ¿verdad? Entonces, la rabia y el enojo ocultan la tranquilidad, la paz, el amor. Entonces yo dije, bueno, si es verdad o no, no lo sé, pero lo voy a comenzar a aplicar en mi vida. Y es ahí cuando empiezo a vibrar de una manera diferente. Siento que todo en mi vida se empieza a dar más fácil, que todo empieza a salir mejor, porque cada vez que algo me da rabia o me da una preocupación o detecto el sentimiento negativo. Y yo digo, hay que eliminar el sentimiento negativo y dejar la pureza del sentimiento salir a flote. En ese ejercicio llevaba yo más o menos un año, cuando resulta que hace 3 meses llega como la prueba más grande que yo he podido vivir en mi vida. Y es que a mi esposo, con la persona que yo me casé, la persona que me ha ayudado tanto, la persona que me lo ha dado todo en este país, tiene un accidente y sufre un derrame cerebral. Se está muriendo. Está en una clínica en estado vegetal. Me llaman y me dicen, yo me pongo como un loco. Lloro, me vomito encima de mi cama de la impresión que me da, porque es una noticia que fue devastadora para mí. En ese momento yo no razonaba, pues tenía que expulsar todo eso y dejarme sentir, porque somos seres humanos, seres que sentimos. Nosotros no somos dioses y en este momento estamos en un plano terrenal todavía. Que sí, estamos haciendo méritos para subir a una cuarta, quinta dimensión, que eso también se los voy a explicar más adelante. Subir a una quinta dimensión no es salir volando y llegar a un mundo, no. Todo lo hacemos desde el corazón, porque recuerden los mensajes que yo canalizaba desde joven. Dios está en nosotros. Dios está en nosotros, y para poder subir a un plano espiritual no necesitamos de nada diferente a conectar con ese Dios. Entonces en ese momento yo me pongo a orar y le entrego a Papito Dios la vida de mi esposo. Le digo, Papito Dios, aquí te entrego la vida de mi esposo, haz en él tu voluntad, no la mía, porque yo sé que tú siempre vas a hacer lo que sea mejor para él, porque en tus manos nosotros siempre vamos a estar bien. Yo se lo entrego yo le entrego la vida de mi esposo a Papito Dios, ya que él se encargue. Obviamente yo sigo orando todos los días por él, porque hasta este momento sigue igual. Pero al verlo yo en esa cama postrado, es como mi prueba reina. Aprender a eliminar el sentimiento negativo. No destruirme cuando en realidad me estaba dando cuenta que todo mi mundo se estaba viniendo encima, mi economía se derrumbaba, problemas empezaban a llegar,
mi esposo en esa situación, yo quería tener a mi familia cerca, pero mi familia no vive en el mismo país en el que yo, mi hermana estaba en Ibiza y yo estaba en Estados Unidos, yo necesitaba a mi hermana es un apoyo súper fuerte para mí, yo gorda, perdóname por dañarte tus vacaciones, pero te necesito aquí, mi hermana de una para allá, entonces compré los tiquetes de mi mamá, yo no sabía qué iba a pasar, yo necesitaba que toda mi familia lo viera, así fuera por última vez, o que mi esposo recibiera la energía de nosotros como familia y que entendiera que nosotros estamos con él en este proceso. Entonces para mí fue como un montón de emociones que estaba viviendo en ese momento. Y hubo un momento en el que yo me quedé mirándolo postrado en esa cama y yo dije, muriéndome, porque tenía problemas, deudas, tenía como todo un fin de problemas en ese momento, pero yo simplemente dije, voy a practicar lo que llevo haciendo. Vamos a eliminar el sentimiento negativo, de preocupación, de tristeza, de rabia, de culpa, porque hasta me echaba la culpa a mí de lo que le estaba pasando a él. Entonces en ese momento decido como eliminar el sentimiento negativo, todos esos sentimientos negativos, porque eran un montón, y dejar salir el sentimiento de gratitud. Qué momento tan difícil para hacerlo, pero lo dejé salir. Y todos los días me repetía, gracias papito Dios, porque no sé qué, pero algo voy a aprender de esta situación. Gracias papito Dios. Y eso lo hice durante los 3 primeros meses en los que él más estuvo delicado. 4 meses después de eso, ya todos mis problemas se solucionaron. Uno a uno se fueron solucionando y sin preocuparme, sin preocuparme. Se fueron solucionando, las soluciones fueron llegando como por arte de magia, diosidencias que yo siempre llamo, pero había algo en mi vida que todavía me estaba resonando y es que comienza la numerología, comienzan a aparecer todos estos números 333, 222, 555, 444 y cada detrás de, de esos números venían con un mensaje. Entonces me empiezo yo a interesar más por esos mensajes, por esa y todo venía con guía, 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 alineación, ángeles, guía, alineación, ángeles. Entonces en eso empiezo yo a meditar y me doy cuenta que ese momento de 2 años atrás en el que yo dije, vamos a ver si existen los aliens y mando esa señal al universo, esa señal la reciben en el universo, pero no la reciben los aliens, porque los aliens, bueno, yo no sé si existen, no me voy a meter en ese tema, la reciben nuestros ángeles, que también son seres extraterrestres, no son de esta tierra, están en la tierra, pero en otra dimensión. Y ellos reciben este mensaje y reciben como ese corazón dispuesto a saber de ellos y me empiezan a dar guía a través de los números. Y entonces yo empiezo a compartir esto con mi hermana, con mis amigos más cercanos. A mí todo me hace como que me flipa la cabeza. Pero bueno, igual siempre con calma porque aprendimos lo que nuestros hermanos superiores nos querían enseñar, eliminar el sentimiento negativo. Y luego, un día, eso fue hace 2 semanas, por eso todo lo que, por eso todo este testimonio y todo lo que les estoy contando hace sentido en este momento. Porque haz de cuenta que yo llevo 10 años, 10 años teniendo estos contactos con seres espirituales sin entenderlo, porque para mí eran alucinaciones, todo. No, simplemente eso estaba pasando porque tenían un mensaje para mí. Y entonces, hace 2 semanas me pasa algo súper loco y es que llego yo a una nueva ciudad, ¿no? Estaba yo de viaje. Llegan los vlogs a mi vida, estos videitos. Llegan estos vlogs a mi vida, una nueva motivación. A mí siempre me ha encantado grabarme, me ha gustado mucho hablar con ustedes. Entonces, como que bueno, llega esta motivación a mi vida y empiezo a viajar para poder hacerles vlogs para ustedes desde otras ciudades, desde otros lugares y bueno, ya que se tiene la posibilidad. Recordemos que yo vengo de una crisis donde mi principal motor económico está postrado en una cama y no he visto nada de ayuda a él por su situación. Pero aún así, yo no me preocupé, yo eliminé el sentimiento negativo porque es lo que supuestamente hermanos superiores traen mensajes a través de personas que canalizaban. Entonces yo dije como que ok, me funcionó, porque a pesar de eso yo puedo viajar, puedo crear contenido, o sea, todo se ha ido solucionando de manera
maravillosa. Entonces, bueno, empiezo yo a grabar los videos y llego yo a una nueva ciudad, Salt Lake City. Esa ciudad me dejó marcado. Cuando estoy grabando todo lo que me pasa en el día, pues resulta que yo aterrizo en esa nueva ciudad a las 2:22. Ok, algo normal porque yo ya venía recibiendo mensajes de números espejo todo el tiempo. Entonces como que bueno, normal, lo grabé, normal. Cuando llego yo a la suite que me entregan, a la habitación en la que me entregan, abro la ventana y la dirección del parking del hotel en el que yo me estoy quedando, que da total enfrente de la ventana de mi cuarto, es 222 Main Avenue. Ok, lo estamos viendo otra vez. En el mismo lugar, el mismo día. Normal. Hasta ahí todo normal, porque como les digo, yo venía recibiendo como esos mensajes todo el tiempo. Entonces hasta ahí eso era normal. Yo ya tengo la costumbre, porque ya estoy muy alineado con Papito Dios, de orar todas las noches y de meditar en Dios, que es orar. Entonces yo acostumbro a colocar en YouTube música para meditar con Dios. En eso me sale cualquier canción cristiana, pero solamente el instrumental, solamente como la voz de fondo, sin voces, solamente como el sonido. Ese día, el día que yo llegué a esa ciudad, coloco música para meditar en Dios y me sale algo completamente diferente. Llevo 3 años haciendo lo mismo y primera vez que me sale algo diferente. Dice, vibra con la frecuencia de Dios. Entonces en ese momento, pues la curiosidad, yo simplemente la dejé sonar, pero a mí no me gustó porque no era como una cancioncita tranquila, sino es como ese que eleva tu vibración. En ese momento yo empiezo a sentir cómo me empieza a temblar el cuerpo y como unas pullitas. Inmediatamente mi recuerdo es, esto yo ya lo había sentido antes, pero ya no tengo miedo, ya no tengo, o sea, ya no me preocupo, ya no me da ansiedad, ya nada, ya simplemente lo dejo fluir, ya simplemente lo dejo fluir. Y en eso siento como mi vibración se empieza a elevar y estoy con los ojos cerrados, aclaro. Y siento como una luz empieza como a girar encima de mí y rodeándome y de una vez canalización de una en la mente. Somos tus ángeles y estamos contigo. Y yo, ok, pero como yo sé que esto sí es verdad, si ustedes realmente son mis ángeles, porque todo era mental, yo no escuchaba voces, todo era mental. Ellos me dicen porque vamos a responder las preguntas que tenga tu corazón. Es ahí cuando les comienzo a preguntar. Les hago 3 preguntas súper puntuales. Y cuando ellos me empiezan a dar sus respuestas, yo me doy cuenta que sí, que es verdad, que ellos me están diciendo cosas que yo no tengo poder humano de cómo saberlo y luego voy y lo compruebo y me doy cuenta que es verdad. Entonces ellos me dan esa tranquilidad y me afirman, siempre hemos estado aquí. Hemos estado aquí para ayudarte, para guiarte. Tu alma bondadosa fue la llave. Entonces, todas esas experiencias que yo había tenido antes ya hacen todo el sentido. Ese cosquilleo, esas pullitas es cuando se eleva tu vibración. Y esta vez no estaba drogado, estaba consciente. La única diferencia es que esta vez no tenía miedo. ¿Por qué? Porque en este momento en la humanidad existen solo 2 frecuencias. El miedo y el amor. Si tú estás vibrando en el miedo, pues obviamente cuando tú elevas tu vibración, pues vas con luces oscuras. Pero cuando tú estás vibrando en el amor, cuando elevas tu vibración, llegas a tus seres de luz. Y es así como me di cuenta que soy capaz y que fui capaz de canalizar ángeles. Y me dieron respuestas a preguntas muy puntuales que en su momento se las voy a compartir también. Pero me dieron una misión y es ayudar a todos los seres humanos en este despertar espiritual. Y este despertar espiritual es solamente de nosotros con Dios. Y eso lo podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestro hogar. Es muy fácil, es muy sencillo, solamente es disponer nuestros corazones. Y desde ese momento he logrado canalizar un montón de mensajes por medio de la meditación, me han estado guiando, o sea, tener una guía espiritual de tus ángeles es increíble y el mensaje siempre ha sido el mismo. No me pasa a mí porque yo sea especial o diferente de ustedes. No,
Todos somos seres canalizadores, simplemente que no todos sabemos cómo hacerlo. Y en medio de esas canalizaciones y ese como lluvia de información que me ha llegado, llegó este hermoso libro a mi vida que se llama Un curso de milagros. Y es, wow, me está cambiando la vida. Para empezar, a mí no me gustaba leer. No me gustaba, súper abnegado a leer, pero ahorita cada vez que leo y leo y leo ese libro, mi entendimiento como que y ya luego entiendo todo. Es que yo ya estoy en un nivel de conciencia más elevado y de pronto la misión que mi esposo, porque me lo hicieron saber por medio de canalizaciones, la misión que mi esposo tenía que cumplir en mi vida no era ni siquiera dármelo todo y darme estabilidad y que yo estuviera súper bien en este país. No, su misión era hacerme esa persona fuerte para ayudarme en este momento de despertar espiritual, porque en realidad lo que yo tuve es un despertar espiritual y ahorita vivo más consciente, entiendo las cosas muchísimo más y quiero ayudarlos a todos ustedes para que juntos comencemos ese despertar espiritual. Y si les conté como todo lo que me ha pasado durante todo este tiempo de mi vida hasta ahorita, es para que vean con la autoridad de la experiencia de todo lo que me ha pasado en la vida a mí, para poder con autoridad venir a ustedes y decirles, sí existe un Dios. Sí existen hermanos superiores, sí hay una guía de ángeles, sí existe otra dimensión, sí controlamos el mundo con nuestras mentes. Todos esas personas que son altos mandos, que Margarita Pasos, que dicen que todo está en la mente, que todo está en la mente. Claro que todo está en la mente, por fin lo entiendo, por fin lo entiendo. Nosotros, hay millones de especies en este mundo, ¿verdad? Pero nosotros, la raza humana, somos la única especie que es creada a imagen y semejanza de Padre Dios. Y venimos con ese don de creadores. Nosotros somos personas creadoras y podemos crear nuestro futuro y podemos cambiar nuestras percepciones. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar el sentimiento, eliminar la emoción negativa de nuestra vida. No importa lo difícil que parezca, es una mentira. No importa los problemas que tú creas que tienes, es una mentira. Todo es vibracional. Y cuando tú empiezas a vibrar en el amor, cuando tú empiezas a elevar tu vibración, es más fácil para nosotros como seres humanos elevar nuestra vibración para poder tener contacto con esos seres pues de otras dimensiones o esos guías espirituales o esos seres de luz, a que ellos bajen la vibración de ellos a un humano. Es muy difícil, por eso no podemos verlos. Tenemos que elevar nuestra vibración y yo no miento, yo lo siento, pero nunca los he visto porque tengo que elevar mi vibración de una manera mucho más alta y yo apenas estoy empezando este proceso. Y estoy empezando este proceso y lo estoy documentando y les estoy enseñando y lo estoy compartiendo porque quiero que, así como yo soy un niño normal, que pues que comete muchos errores, que ha estado untado del mundo, que no soy una persona perfecta, yo me di cuenta que no necesitamos ser perfectos. Yo no soy, a mí nada me hace diferente a ustedes, a mí nada me hace especial de ustedes. Yo no soy el favorito de Dios, Dios no tiene favoritos, Dios está dentro de todos nosotros. La única diferencia es que yo he sido muy curiosito y se me ha dado por curiosear y no por escuchar, por sentir. ¿Sí me entienden? Y eso lo podemos hacer todos, eso lo podemos hacer todos. Y yo quiero que así como yo estoy empezando en ese mundo espiritual, en este despertar espiritual, en este salto cuántico, en este salto dimensional, yo creo que todos ustedes me acompañen, que ustedes caminen conmigo y por qué no, que lo hagamos juntos. Yo les voy contando todo lo que vaya aprendiendo de este libro y pues nada, este definitivamente ha sido mi video más personal. Nunca creí que les fuera a contar todo lo que me está pasando porque siempre me da como pena, vergüenza, que de pronto la gente no me crea, que me juzguen por loco, pero ya no me importa, en este momento ya no me importa porque yo sé que nada de lo que está pasando en este plano terrenal es real, porque este cuerpito en algún momento se va a quedar en esta tierra y se va a volver polvito. En cambio el alma es lo que trasciende. El alma es lo que estoy alimentando en este momento para poder hacer parte de ese plano espiritual. Pero óiganme bien, yo no estoy dejando de vivir mi presente por estar preocupado por mi futuro. Si algo aprendí
con la situación que le pasó a mi esposo es que no hay que dejar de vivir tu presente por estar preocupado por el futuro. Hay que prepararse para el futuro, no preocuparse. Prepararse para el futuro sin dejar de vivir tu presente. El presente es aquí y ahora. Y en el momento que comencé a canalizar a mis seres celestiales, a mis ángeles de luz que me han estado guiando y ayudando, me di cuenta que tú puedes vivir en este plano terrenal con la ayuda celestial. Y no es de seguir viendo a Papito Dios allá, a lo lejos, como, ay, sí, Dios por allá y nosotros por acá. No, Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Dios está en nosotros y Dios nos creó con una molécula creadora, que somos la única raza en el mundo que tiene esa molécula creadora, la molécula de Dios. Y eso nos da potestad para crear nuestro futuro. Pero tenemos que vibrar en el amor porque eso funciona vibracional, somos energía. Ustedes no se imaginan cuando yo recibí mis primeras canalizaciones, yo lloré, me entré en miedo, o sea, fueron un montón de cosas que me pasaron, pero ellos siempre detrás de números me estuvieron diciendo, estamos aquí, cálmate, sigue, ten discernimiento, sigue adelante con determinación, eran los mensajes que me llegaban. Y pues bueno, aquí ya simplemente estoy siendo un instrumento que comunica, un instrumento que enseña a raíz de mis experiencias. A mí nadie vino y me dijo lo que les estoy compartiendo. Yo lo viví, yo lo experimenté y por eso lo creo, porque en realidad me di cuenta que siempre hemos visto como el mundo diferente, siempre hemos sido como de pronto ver para creer, pero en este plano espiritual es creer para ver. Y yo siempre he creído y ya después de llevar mucho tiempo creyendo empecé a ver. Bueno, besitos, espero que les haya gustado este testimonio. Yo sé que duró un montón, espero que lo hayan visto hasta el final. Y bueno, poco a poco les voy a ir organizando más videos en el que les voy a ayudar a, pues a pasar como este examen de conciencia, a empezar a vibrar más alto y se van a dar cuenta que cuando empiecen a intentarlo ustedes mismos, a vibrar desde el amor, lo que parece problemas no lo son, lo que parece real y esa realidad que de pronto ustedes están viendo en sus familias no es la realidad, eso no es la realidad, eso es en lo que estamos vibrando en este momento. Lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestra atención al lugar al que estamos mirando, dejar de vibrar en el miedo y empezar a mirar hacia el amor. Así todo se vea oscuro y así le vamos a dar esos choques eléctricos a nuestro cerebro que va a crear nuestro nuevo futuro. Cuando ustedes ponen un pensamiento en su mente y lo sienten en su corazón, eso genera una coherencia que hace que se materialice más fácil. Todo es de vibración, somos energía, somos un alma atrapados en un cuerpo, pero este carrito que lleva nuestra alma no lo es todo.